Aquí tenemos la presentación. Bueno, es el autotransformador. Estos son los objetivos. Queremos conocer cómo funciona el autotransformador, ¿no? Cuando queremos transformar los voltajes, siempre escuchamos la palabra transformador, pero muy poco el transformador. Y a veces lo que es autotransformador lo llamamos transformador. Si ustedes van a una fotocopiadora, ven ahí un aparato, muchos le dicen transformador, pero en realidad es un autotransformador. Y vamos a ver cómo funciona. Pero no se usa mucho, ¿no? Pero cuando se usa, queremos saber por qué. Y entonces necesitamos conocer cuáles son las ventajas del autotransformador. No es muy común. En la red primaria de Oruro no hay ni uno solo. Y pues entonces, ¿por qué no? ¿Por qué en algunos casos se encuentra y otros no? Eso es algo que tenemos que analizar. Pero no todo es ventajas, también es desventajas. Esos son los objetivos principales del capítulo. Bien, antes de empezar cómo funciona el transformador, el autotransformador, necesitamos analizar lo que es el transformador y luego analizamos lo que es el autotransformador. En el inciso A se muestra un transformador con los símbolos, con la nomenclatura de Chapman. Y en el inciso B, el autotransformador. Eh, ¿Cómo es el transformador? Tiene un primario, ¿no? En el primario tiene N1 espiras, la corriente I1. Y este es el secundario, que tiene un voltaje de salida B2, una corriente I2, de acuerdo con los símbolos que hemos visto hasta hace poco, ¿no? Y entonces, si el primario, el subíndice 1 se refiere al primario y el subíndice 2 al secundario, ya sabemos eso. Entonces, el primario toma una potencia de la red, ¿no? La potencia se suministra un voltaje B1 y esta potencia tiene que transmitirse al secundario, ¿no? Pero esta potencia se transfiere electromagnéticamente, porque recordarán, estos dos circuitos no están magnéticamente, eléctricamente acoplados, sino magnéticamente, no hay una conexión eléctrica entre ambos arrollamientos. Entonces, toda la potencia del primario fluye al secundario electromagnéticamente, ¿no? Y así lo hemos estudiado, ¿no? Eso es importante recordar. Pero, ¿qué es el autotransformador? ¿No? El autotransformador tiene esta característica. Fíjense ustedes que parece un divisor de tensión. De acuerdo con la nomenclatura de, de Chapman y también de Enrique Ras, aquí tengo este es el primario. Entonces tengo aquí B1A, 1 es por el primario, entonces y el subíndice A es del autotransformador, ¿no? Este transformador tiene una relación de transformación K. Este autotransformador tiene una relación de transformación K sub A. Con subíndice A significa autotransformador. Entonces, este es el primario, ¿no? Que suministra, tiene la tensión del primario del autotransformador es B1A y esta es la corriente primaria, I1A. Y este es el secundario. Esta es la tensión secundaria B2A y esta es la corriente secundaria I2A. Ahora, noten ustedes que hay una conexión eléctrica. Este es el primario. Estos son los subíndices 1. Es el primario, ¿no? Y fíjense ustedes que nosotros pensamos que nosotros este arrollamiento primario del transformador lo disponemos aquí, que tiene N1 espiras. Piense que este arrollamiento está aquí, el primario. ¿Qué has comprado? Por favor, ¿Y eso a qué las hora? personas, No, el solo para micrófono, eso, lo los silencian, por lunes favor. y los martes. Entonces,
estamos conectando estos dos Esas arrollamientos, fíjense, estos dos arrollamientos estamos conectando en 5 minutos, polaridad ¿no? radical, Y ¿no? Ahí están por los bordes de igual prácticas polaridad. de acepción. Y Entonces, estoy haciendo para este es atrás. el arrollamiento primario, Martín. que tiene más espiras, ¿no? Pues fíjense aquí hay más espiras, ¿no? Y este es el secundario del transformador que estamos colocando Como el aquí. transformador, es un más escroto, pues. ¿De Por qué? favor, Estoy viendo más el escroto. ese En micrófono. volver hablando, inducir y hasta sale más voltaje o se va a cabotar. Ah, no, yo este es programa estoy haciendo. Programas estoy haciendo. Por favor, apague su micrófono, por favor. Entonces, tenemos, los dos arrollamientos se han conectado. Este era el arrollamiento primario del transformador y este era el arrollamiento secundario del transformador. Se han conectado de esta forma, ¿no? Y miren ustedes, este arrollamiento de en un espiras es del primario y a la vez del secundario. El secundario es todo esto y este es el primario. Entonces, como este arrollamiento pertenece al primario y es parte del secundario, se llama arrollamiento común. ¿Está bien? Arrollamiento común. Y este se llama arrollamiento serie. En este caso, el arrollamiento serie es lo que antes era del secundario del transformador. Y el arrollamiento común es N1. ¿No? Obviamente, se puede haber conectado aquí N1 y aquí N2. Ahora bien, la potencia que recibe el primario pasa directamente al secundario. Aquí miren, no hay sin transformación. ¿Está bien? No se transforma. Directamente fluye eléctricamente. Y entonces, esa es la diferencia principal del autotransformador. Aquí ustedes están viendo que en el secundario hay más espiras, porque el secundario tiene N1 más N2 espiras. El primario solamente N1. Entonces, este es un autotransformador elevador, ¿no? B1A es el voltaje primario, pero es baja tensión. B2A es el voltaje secundario, pero de alta tensión. Está bien, eso es importante, ¿no? Ahora, puede ser también reductor, así como el transformador, puede reducir o elevar. Entonces, ¿cuándo se usa el autotransformador? Un autotransformador se utiliza con ventaja económica, porque eso es lo que la ventaja económica. Cuando las tensiones B1A, B2A son muy próximas, son muy próximas. En ese caso, podemos usar un autotransformador para transformar los voltajes, ¿no? Solo en ese caso. Chapman no dice nada de los límites, pero Enrique Ras dice, cuando B1A y B2A difieren más o menos en 25%, pero eso no debe tomarse como una regla. Es para dar una idea de cuál es el orden de grandeza de estas tensiones. Está bien, daremos unos ejemplos. Ustedes tienen, por ejemplo, en las fotocopiadoras, esos son fotocopiadoras a veces de 110 voltios y la red de Oruro 220. Entonces, al reducir de 220 a 110, conviene usar un autotransformador. Si, por ejemplo, quiero reducir de 14.400 a 13.800, que son muy próximos, fíjense, 14.400, 13.800 son muy próximos, entonces conviene usar un autotransformador. Si voy a reducir de 230 kilovoltios a 115 kilovoltios, conviene usar un autotransformador. Pero en el caso de Oruro, por ejemplo, el primario es 6.900 y el secundario es 231. En ese caso, no, la 6.900 es muy diferente de 231 y en ese caso no conviene utilizar. Eso que estoy afirmando lo vamos a probar dentro de poco. Entonces, no se olviden,
esta máquina puede sustituir a esta otra con ventaja cuando las tensiones primaria y secundaria son muy próximas para ser un criterio más general, ¿no? Algunos autores dicen que deben diferir en la relación 3:1, pero Chapman dice que esta diferencia debe ser un 25%. Bien, entonces nos interesa estudiar las características del autotransformador. Si hubiera alguna pregunta. Bien, ahora quiero comparar un transformador y un autotransformador. Todo lo que estamos viendo está en Kostenko y Chapman. Bueno, este es un transformador, miren. Aquí este circuito y este circuito están eléctricamente aislados. El primario tiene N1 espiras. El secundario tiene N2 espiras. Las N1 espiras del primario se han dividido en dos partes. N2, ¿no? N2 más la diferencia aquí, más la diferencia. N1 menos 2, N2, aquí, en esta parte. Entre A segunda hay N1 menos N2. Pero esta parte entre A segunda y A prima hay N2 espiras. Lo mismo que en el secundario. ¿Está bien? Lo mismo. Aquí hay N2, entre A minúscula y A prima hay N2, y entre A segunda mayúscula y A prima también hay N2. Por lo tanto, A minúscula, A segunda mayúscula, son equipotenciales. Están al mismo potencial y se pueden conectar. Lo mismo aquí. Y eso es lo que tenemos aquí. Al conectar estos dos puntos, A segunda y A' mayúscula, A' minúscula, tengo un autotransformador. Hemos obtenido un autotransformador en el cual el primario es N1 y el secundario tiene N2 espiras, ¿no? La tensión primaria U1, la tensión secundaria U2. Piensen ustedes que este transformador estaba alimentando una red. Tensión primaria U1, tensión secundaria U2. Queremos sustituir este transformador por este autotransformador, donde las tensiones primarias son las mismas que en el caso del transformador. Entonces, piensen ustedes que este transformador estaba alimentando una red, ahora ha sido sustituido por un autotransformador que tiene las mismas tensiones. Tiene que transformar bajo las mismas características la tensión. ¿Está bien? ¿No? La denominación serie o común, esos son términos usados por Chapman, pero podemos ir ya utilizando. Este es el devanado serie y este es el devanado común. ¿Está bien? Ahora, aquí N2 espiras, pero en el transformador, en este arrollamiento hay I1 por U1 y en este arrollamiento hay I2, ¿no? Por U2. Pero en este arrollamiento común de N2 espiras, ¿qué corriente hay? Es lo que nos interesa saber. ¿Qué sección de conductor tiene el arrollamiento común? ¿Cuántas son las pérdidas del autotransformador comparadas con las del transformador? ¿No? Y ya había adelantado que la ventaja es económica. Entonces necesitamos estudiar las características de este arrollamiento. Vamos a estudiar este arrollamiento de N2 espiras, ni tiene esta sección ni esta otra, como se verá enseguida. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar las características de este arrollamiento. Y estas ecuaciones también las vamos a analizar en la pizarra. Si hubiera alguna pregunta. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí.
Bueno, yo tengo un un autotransformador. AX, quizás esté cambiando los símbolos, los bornes, ¿sí? Entonces, aquí hay N2 espires, ¿sí? Aquí hay N1 espires, ¿no? Ahora bien, la corriente en el arrollamiento común vamos a llamar IX, aquí, IX, ¿ya? Cuyas características desconocemos. La corriente en el primario vamos a llamar I1, la corriente en el secundario I2, ¿no? Como ya dije, esta máquina sustituirá al transformador. Entonces, la potencia que entra a esta máquina es U1 por I1, lo mismo que en el transformador. La potencia que sale de esta máquina es U2 por I2, lo mismo que en el transformador, porque si está alimentada la misma red, tiene que recibir y entregar la misma potencia, ¿no? Bien, entonces yo quiero las características del arrollamiento común. Bueno, ustedes conocen la ecuación y este autotransformador tiene una relación de transformación K sub A. Ustedes conocen las características de ecuación de fuerza magnetomotriz del transformador, ¿no? Eso es I0N1. Conocemos esa ecuación. Voy a decir lo siguiente. Como ustedes saben, en el transformador la corriente de vacío es muy pequeña y también ya se dijo que esta fuerza magnetomotriz es muy pequeña. No estoy diciendo cero, estoy diciendo muy pequeña. Puedo despreciar y por lo tanto me queda simplemente esta ecuación, ¿no? Ahora, de aquí, de esta ecuación, voy a despejar I1. Es una ecuación fasorial, ¿se dan cuenta? Eso es N2, N1 y 2, despejando I1. También puedo despejar I2, ¿no? Despejo I2 será, hay un signo menos, I1, N1, dividido, hay un signo menos, no se olviden, entre N2. ¿Está bien? Ahora, la corriente I1 es esta, la corriente I2 es esta. No sé en quiero conocer la relación de la corriente en el arrollamiento común comparado con las corrientes primaria y secundaria. Bien, es evidente que esta corriente común está relacionada con las corrientes primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, puedo decir que IX, no sé si me alcanza el espacio, IX es la suma fasorial de I1 más I2. ¿Está bien? La suma. Obviamente tiene que estar relacionada, ¿no? Y aquí voy a despejar I1. I1. ¿Está bien? Despejo I1. Entonces, I1 eso es N2, N1, I2, I2. Factorizo I2. Y 2 factorizo y tengo aquí 1 menos N2 sobre N1. ¿Está bien? Así es, ¿no es cierto? Aquí. Pero ¿qué tengo? Este autotransformador tiene una relación de transformación. La relación de transformación del autotransformador se define de la misma forma que en el transformador. Espiras del primario entre espiras del secundario. Entonces, ¿qué tengo aquí? Este es el inverso de la relación de transformación. Entonces tengo aquí que IX
eso puedo escribir I2 multiplicado 1 sobre KA, ¿no? ¿Qué tengo? He expresado la cociente en el arrollamiento común en función de la cociente I2. Recuerden que K es mayor que 1. Es N1 entre N2. Y lo mismo hago, pero voy a escribir la ecuación del arrollamiento común en función de I1. I a X dice I1. Aquí sustituyo I2, que tengo aquí. I2, entonces hay un signo menos. I1, N1, N2. Puedo factorizar I1, 1 menos KA. Así, ¿no es cierto? Jóvenes, tenemos que desconectarnos para iniciar la segunda parte.